Hola, muy buenas noches a todos, bienvenidos a ADN. Muchas gracias por estar del otro lado. Ahí lo decía Telma Iranzi, anticipaban el tema. Hoy el tema central de ADN va a ser una investigación que hemos realizado sobre un robo literal en el Ministerio de Salud de la Nación, con todos los papeles, con todas las pruebas como hacemos en ADN. Te vamos a mostrar 235 millones de pesos que fueron a la basura, parte de esos 235 millones de pesos y otra parte al bolsillo de algún funcionario. No tenemos detectado de quién, pero imaginamos que el ministro de Salud va a quedar muy complicado después de lo que te vamos a mostrar. Vamos a ir a una investigación central que pasa acá. En realidad pasa en Capital Federal, pero llega a todo el país. Es el robo son 235 millones de pesos en total, pero serán 170 a 180 millones según los cálculos que tenemos en nuestras manos. La justicia puede empezar a hablarnos y pedirnos las pruebas concretas que vamos a presentarte hoy. En mis espaldas está la cara de Favaloro, está el rostro de quien nos dejó un legado muy importante a todos los argentinos, pese que obviamente ha quedado en la nada. Hoy nadie lo recuerda como tal, o por lo menos su legado no fue como tal. Digamos, impactó muchísimo la muerte de Favaloro, el suicidio de Favaloro, porque decía que había mucha corrupción en la República Argentina. Esta semana, la semana pasada, el 12 de julio, se conmemoró un nuevo nacimiento de René Favaloro. René Favaloro decía en una carta, por lo que vas a ver en un ratito nada más, decía en una carta, o contaba en esa carta, lo que era la corrupción en la República Argentina. Pero primero vamos al anticipo y ya te cuento de qué hablaba Favaloro. Esta noche vas a ver el negocio de más de 235 millones de pesos que hizo un Ministerio del Estado, jugando con la salud de los argentinos. Las pruebas irrefutables están en nuestras manos y esta noche las vas a conocer. Bueno, lo que estás escuchando ahí es un tributo a René Favaloro. Lo hizo Ataque 77, hay muchas bandas de rock que lo han hecho, pero sobre todo Ataque 77 hizo esta canción que me parece que es impresionante porque llegó y caló hondo también en la juventud la muerte de René Favaloro. En lo que no caló hondo básicamente es el negocio de la medicina. También es una de las cosas que venimos insistiendo y mostrándote pruebas de cómo es el negocio de la medicina en la República Argentina, no tanto por el negocio en sí mismo, porque la verdad que nadie se tiene que meter en los negocios de otro o en el comercio de otro, pero sí por el resultado de ese negocio. El negocio, de si es malo o si está mal hecho o si hay robo, lo que se lleva son puestas vidas. Y esto es lo que nos está pasando. René Favaloro decía hace 17 años, en la última carta que escribió, el último mensaje que le dejaba a la sociedad, se lo llevó puesto el sistema claramente, decía: el PAMI tiene una vieja deuda con nosotros, con la fundación de él, de 1.900.000 pesos. Le hubiéramos cobrado en 48 horas si hubiéramos aceptado los retornos que nos pedían. Pero nos hemos negado sistemáticamente a quebrar los lineamientos éticos. Como consecuencia, jamás dimos un solo peso de retorno. Así también, las obras sociales de envergadura no mandaron ni mandan a sus pacientes a nuestro instituto. Lo que tendría que narrar de las innumerables entrevistas con los sindicalistas de turno, manga de corruptos que viven a costa de los obreros y coimean fundamentalmente con el dinero de las obras sociales que corresponde a la atención médica. Lo mismo que ocurre con el PAMI. Y lo mismo ocurre con los pacientes privados, incluyendo la medicina prepaga. El médico que envía a sus pacientes por una jugosa participación del que recibe el cirujano. Y hablaba básicamente, en ese momento, René Favaloro, de aquellos médicos, cardiólogos, que mandaban a sus pacientes a determinados cirujanos porque ese cirujano le daba el 50% de retorno de coima al cardiólogo que se lo mandaba. Y esos cardiólogos decían que Favaloro no operaba más. ¿Para qué? Para mandarlo al cardiólogo o al cirujano con el que hacía el negocio. Esto se lo llevó puesto a René Favaloro, un tipo que después de 17 años de muerto sigue salvando millones de vidas, no solamente en Argentina, sino en todo el mundo. Este programa va a estar dedicado a él. Bueno, ahora sí vamos a empezar a hablar de cómo se han robado algo así como entre 170 y 180 millones de pesos. Tenemos todos los papeles, todas las pruebas, después lo vamos a mostrar en cámara y la justicia tiene a disposición todas las pruebas para poder desarrollar el tema. Pero básicamente vamos a empezar hablando del plan remediar. Fue implementado después del 2001 por Eduardo Duhalde en una situación de crisis. La República Argentina necesitaba que no se muriera la gente, básicamente. Entonces, en las unidades primarias de atención recibían los medicamentos gratuitamente por parte del Estado. En ese momento había un vademecum muy importante, una canasta muy importante con 72 productos medicinales en esa canasta, digamos, ¿no? Están achicando la estructura del Estado. Incluso hay camiones, unidades móviles sanitarias que iban a barrios y están dejando de ir. Lo que dicen es que ahora tienen programas nuevos
que son muchísimo más eficientes. Bueno, vamos a ver si realmente es así. Bueno, vamos a empezar a repasar lo que pasaba con el Remediar. En principio, vamos a empezar por esto, después te vamos a mostrar a dónde estamos hoy. Preocupa la disminución del suministro de medicamentos, ex programa Remediar, porque le han cambiado el nombre. Y ya te voy a decir por qué le cambiaron el nombre. Vamos al próximo paño, por favor, Jorge. En el próximo paño vamos a poder ver cómo el ajuste del Remediar afectará a 16 millones de personas. Dimensionemos esto. El plan pasará de 74 medicamentos a 27 medicamentos. Y los perjudicados son 16 millones de personas. Dentro de esas personas hay niños, claramente, ¿no? Digo, para tener en cuenta. Sigamos viendo entonces el próximo paño, Jorge. Por recorte en Remediar, faltan medicamentos en centros de salud comunales. El presidente dio de baja los contratos con laboratorios de producción pública. De producción pública, lo que produjo un desabastecimiento de drogas. Es decir, los laboratorios que tenían producción pública, es decir, las municipalidades, las provincias, hay laboratorios que son públicos. Bueno, Macri dijo, no quiero más esos medicamentos. ¿Sabes por qué? Porque esos medicamentos le compiten a los laboratorios privados. Es decir, el pibe, el niño que antes tenía el medicamento en la UPA de su barrio, gratuitamente por parte del Estado, ahora tiene que ir con su madre a comprarlo a la farmacia, con lo cual su madre tiene que tener los recursos económicos necesarios para poder comprar ese medicamento. Si no tiene los recursos su madre, ese niño se queda sin medicamento. El próximo paño, por favor. Vamos repasando entonces lo que pasaba. El programa Remediar, Mauricio Macri dio de baja los contratos con laboratorios de producción pública, lo que produjo un desabastecimiento de drogas para combatir enfermedades como hipertensión, diabetes, epilepsia y asma. ¿Está claro? ¿Está claro dónde apunta todo esto? Vamos a repasar un tape lo que decía un secretario de salud de un municipio de Buenos Aires. Dale. Plan Remediar, vamos a hablar en tal caso. Tal vez uno de los mejores programas sanitarios que ha sabido concebir la Argentina allá por el año 2002, inmediatamente posterior a la crisis del 2001, como una estrategia de redistribución de la riqueza. La nación compra, en conjunto a veces con otros países, medicamentos al extranjero a un precio irrisorio, muy barato, porque tiene una capacidad de compra muy grande, 10, 20, 30, 50 veces más barato de lo que vos o yo lo podemos consumir dentro de una farmacia, y lo distribuye directamente a los centros de atención primaria de salud de todo el país. Con una inversión de 1 millón de pesos que invierte el Estado Nacional, le estás transfiriendo a la ciudadanía 10, 15, 20 millones de pesos, porque ese ciudadano no va y gasta esa plata en la farmacia. ¿Te das cuenta de lo que estamos hablando? Es decir, una pastilla, un medicamento que a un laboratorio, por ejemplo, le cuesta producirlo $1, a un laboratorio público o privado le cuesta exactamente lo mismo, $1, después llega a la farmacia, si lo vende el laboratorio privado, de $1 llega a 100 pesos. Y si es público, llegaba gratuitamente al pibe que lo necesitaba en las unidades primarias de atención médica en toda la República Argentina, ¿no? El Estado toma muchas decisiones. Algunas de esas a veces tienen que ver con hacer, por ejemplo, contrataciones directas. Lo que te vamos a mostrar es el curro gigante de las contrataciones directas del Ministerio de Salud. Esto denunciaba hace poco tiempo el exministro de Salud. Queremos denunciar el abuso, la extorsión que venimos sufriendo. Lo decía Daniel Golan, explica la propuesta para que los países de la UNASUR enfrenten en forma conjunta el poder de las empresas y puedan lograr abaratamiento de los costos usureros que tienen los laboratorios. Decía entonces que entre muchos estados compraban medicamentos mucho más baratos para volcárselo a la población. Veamos el próximo paño, por favor, Jorge. En el próximo paño vamos a ver de cuántos son las contrataciones públicas. Y acá vas a decir, ¿cómo? No entiendo, hay algo que no entendí en el medio. Quiero que entiendas esto, porque vamos a ver en cuánto compra hoy el Estado. Porque hasta recién estábamos hablando de ideología. Alguien puede querer que un pibe tenga medicamentos y otra persona puede decir que no. Alguien puede decir, vivimos en un sistema capitalista, que viva el que puede. Que sobreviva el que puede. El que tiene para pagarse los medicamentos y los alimentos, que viva. Y el que no los tiene, bueno, que no viva. Estamos en un sistema capitalista. Entonces hasta ahí estamos en una cuestión ideológica. Ahora vamos a ver el planteo que siempre hace Cambiemos, que es la corrupción. Claro, porque los modelos de gestión son opinables, pero cuando hay hechos de corrupción, eso no es opinable. Si estás robando, estás robando. Si contratas directamente cuando no tenés que hacerlo, también está mal. Bueno, las contrataciones directas, Administración Pública Nacional, el valor del módulo de los procedimientos son de 1.000 pesos. El presidente de la Nación Argentina decreta en su artículo 3 que entonces
las contrataciones directas se pueden hacer en salud, por ejemplo, por 1.300 módulos. Es decir, para hacer una contratación directa, sin licitación previa, se tiene que ir a un monto de 1.300.000 pesos. Si el Estado tiene que gastar 1.300.000 pesos, lo puede hacer de manera directa. Puede ir al kiosco que quiera, al laboratorio que quiera, al ministro de Salud, y comprar los medicamentos. Si supera 1.300.000 pesos, tiene que ir a una licitación pública, en donde todas las empresas se presenten bajo la misma posibilidad. Veamos el próximo paño, por favor, Jorge. Estos son todos los medicamentos que ha comprado, estos y lo que va a ver después, a los distintos laboratorios el Ministerio de Salud. Fíjate, ahí tenés los montos, 3.600.000, 1 millón abajo, 4 millones abajo, 1.300.000, está paracetamol, digoxina, amiodarona. Bueno, ahí están todos los medicamentos y todos los laboratorios a los que ha comprado. Por favor, dame el próximo paño, Jorge, porque siguen pasando las listas. Esta lista la hemos confeccionado nosotros en base a información pública que después te la vamos a mostrar. Son todas las listas que llegan a un total en el próximo paño de cuánto, Jorge, por favor. Son medicamentos que compró el ex Plan Remediar y te vamos a decir por qué ex Plan Remediar y dónde está la trampa. 235.761.000 pesos compró de manera directa el Estado Nacional. De manera directa. No lo puede hacer por ese monto. Acordate que te mostramos recién que si lo quería hacer de manera directa, solamente debía hacerlo por 1.300.000 pesos. No puede superar 1.300.000 pesos. Bueno, lo superó en 235 veces. Esto es lo que compró el 1 de agosto del año pasado el Ministerio de Salud Pública de la Nación. Digo el 1 de agosto porque el que reemplaza el Plan Remediar, que es una nueva denominación, fue generado el 3 de agosto. Y la compra fue hecha el 1 de agosto. Ahí está la primera irregularidad. La segunda es la compra directa y después te voy a mostrar los sobreprecios. Tu primer informe. Dale. Empezar un nuevo proceso donde hemos tomado decisiones centrales. La primera es crear la cobertura universal de salud para que todos tengan acceso a tener una respuesta. Lo segundo es que vamos a fortalecer el sistema de salud pública. Estamos hablando de destinarle 8.000 millones de pesos. Es una cifra muy importante para tener un sistema más equitativo y coordinar el sistema de salud. Este informe demuestra cómo 235 millones de pesos fueron parte de un desprolijo e ilegal curro del Ministerio de Salud de la Nación. Es que se realizaron 30 contrataciones directas por una supuesta emergencia para la adquisición de medicamentos esenciales destinados al nivel primario de atención en el marco de la nueva cobertura universal de salud. Estos medicamentos fueron comprados en agosto de 2016 por el ministro de Salud, Jorge Lemus, aduciendo una emergencia armada y construida para realizar un curro sin precedentes. Es que en diciembre de 2015, el Ministerio de Salud contaba con un stock de medicamentos con el que se podía abastecer a la gente hasta octubre de 2016. Sin embargo, Lemus dejó correr 10 meses para que se agotaran los remedios estoqueados y luego realizar una contratación directa basada en la emergencia. Entonces, ya el 3 de agosto, el ministro dio de baja el Plan Remediar y creó un nuevo programa, denominado Cobertura Universal de Salud. Y acá aparece la primera irregularidad. Es que la Cobertura Universal de Salud fue creada el 3 de agosto y las contrataciones para ese programa fueron iniciadas antes de que se creara el propio programa de salud y se le destinaran por decreto 8.000 millones de pesos provenientes del Fondo Solidario de Redistribución. El Gobierno Nacional, a través de su presidente Mauricio Macri, anunció la creación de la Cobertura Universal de Salud. Es un programa de salud pública que contribuirá a reparar una deuda histórica con los sectores más vulnerables de la población. Para implementarlo, el Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas destinará 8.000 millones de pesos. Estamos hablando de destinarle 8.000 millones de pesos. Es una cifra muy importante. La cifra, sin ningún lugar a dudas, es muy importante. El problema es que si siguen robando con el porcentaje que hoy vas a ver, de los 8.000 millones de pesos, solamente le va a llegar 3.000 millones de pesos a la gente y el resto, los 5.000 millones de pesos restantes, se lo va a quedar el funcionario de salud. Esto es muy grave lo que vas a escuchar ahora. Porque no solamente hicieron contratación directa, sino que además no hicieron ningún llamado público. No publicaron ni siquiera en la página de internet del propio ministerio. Vas a ver cosas increíbles, porque además hicieron un desdoblamiento del mismo producto que tenían que comprar. Llamaron en distintos niveles el mismo día. Es decir, para no violar la ley, aunque la violaron lo mismo, hicieron desdoblamiento que está prohibido por ley. El artículo 37
del decreto 1023/2001, en 2001 esto surge, dice que hay una prohibición de desdoblamiento. Esta prohibición de desdoblamiento, ¿sabes por dónde se la pasaron los funcionarios, no? Es el curro de las contrataciones directas. Una de las posibilidades que tienen para hacer esto es que te hacen varias contrataciones en muy poco tiempo. Entonces, de esa forma, les compran a los que ellos quieren a un precio en general que nos sale muy caro y parece que cumplen con la formalidad, pero en realidad están cometiendo una irregularidad muy grave y un hecho de corrupción si se demuestra que hay un sobreprecio. No, sí se demuestra, claramente está acá, está en los papeles. Me he tomado el trabajo de ir droguería por droguería para saber si era sobreprecio o no. Sobreprecio es lo que paga además el Estado por un producto que vale mucho menos si vas vos a comprarlo. Los precios con los que nosotros comparamos son precios minoristas con mayoristas, es decir, si hay corrupción. Y te voy a mostrar cómo llamaron a los proveedores de medicamentos. Los llamaron por mail. Los llamaron por mail. Son unos caraduras. En este caso particular, la compra fue por 7.335.000 pesos. De acuerdo al ente que regula la venta de medicamentos en la Argentina, o sea, la ANMAT, hay 2 laboratorios registrados para este medicamento. Pero ninguno de los 2 laboratorios registrados en la ANMAT fueron llamados. ¿Está claro? Por mail. 7,5 millones de pesos por mail a los que ellos quisieron. Dame otro mail. Mira, estos son los mails originales, ¿eh? Estos son los mails que salieron del Ministerio de Salud a distintos laboratorios. En realidad son varios mails al mismo laboratorio, son distintas personas las que lo reciben. En este caso particular estamos hablando de una compra directa por 10.327.000 pesos. De acuerdo a la ANMAT, hay 7 laboratorios registrados para este medicamento. Sin embargo, acá se invitaron a 2. ¿Se entiende? Para este medicamento hay 7 laboratorios. ¿Por qué lo invitaron por mail? ¿Por qué no publicaron estas cosas? No solamente cometieron irregularidades pagando sobreprecios, no solamente cometieron irregularidades desdoblando los productos, sino que además lo hicieron por mail con los amigos. Veamos un próximo mail. Este otro mail también está destinado a la compra de otro producto que es amoxicilina. Este es más conocido. 8.325.000 pesos se gastó en esto. ¿Sabes cuántos laboratorios hay inscriptos en la ANMAT para ser proveedores de este producto? 12 laboratorios, 12 laboratorios. ¿Sabés a cuánto invitaron estos caraduras? A un solo laboratorio. Esto es choreo, esto es choreo, esto es prueba de choreo. Estos son los mails directos, ¿eh? Ojo, ahí tenés ibuprofeno, comprando por 20 millones de pesos, 19.456.000 pesos. Ahí tenés el mail original, ¿está claro? Y acá tenés el próximo mail, que es el hierro y el ácido fólico. ¿Por cuánto? Ahí abajo te sale 36 millones de pesos. 36 millones de pesos. De estos mails se mandaron 30, pero son tan cara dura que hicieron la compra directa y ni siquiera le fijó el precio del Estado. Es decir, cuando uno va a comprar una vasoaspirina y el farmacéutico le dice, dame una vasoaspirina, y el farmacéutico le dice, sale 100 pesos. No, maestro, ¿cómo va a salir 100 pesos la aspirina si la paga un peso en el del lado? Eso debió haber hecho el Estado. No lo hizo. No fijó precio. Y ya vas a ver las comparaciones de estos caraduras con lo que sale si vos vas a comprar a un laboratorio. Te vas a dar cuenta que están choreando y mucha plata. Lo peor es que esto es con pruebas. Todas estas cosas te hemos mostrado en ADN las pruebas. Yo espero que la justicia, que algún fiscal, que alguno de los pícaros que participa de los fiscales de la campaña política llamando al que le conviene, que llame también por esto. Porque esto le conviene a la gente. Esto le conviene a la gente. Dale. Si no tenés obra social, ya no vas a estar solo. El Estado te va a proteger brindándote remedios y tratamientos de calidad para toda tu familia. Es ahora, vamos juntos. La compra directa de medicamentos por 235 millones de pesos fue realizada por el Departamento de Compras del Ministerio y autorizada por la Secretaría de Promoción, Programas Sanitarios y Salud Comunitaria. En este documento, como en los 30 restantes, se aduce la contratación directa por emergencia para asegurar la cobertura de la demanda de medicamentos a los centros de atención primaria de todas las jurisdicciones del país. Y continúa diciendo que esto es atento al escenario de emergencia sanitaria que se presenta en distintas jurisdicciones del país y ante la situación crítica que atraviesan los sectores más vulnerables de la población. Así se realizan 3 compras de amoxicilina, una por 2.315.000 pesos, otra compra por 4.480.000 pesos y una tercera del mismo producto que las anteriores por 9.950.000 pesos. Pero lo más grave es que el propio régimen de contrataciones dice que se podrá realizar una contratación directa solo cuando no fuera posible aplicar otro procedimiento de selección y que el monto del contrato no supera
supere el máximo que fije la reglamentación. En estas 30 contrataciones se superó ese monto en 234 millones de pesos. 234 millones de pesos. Sin embargo, también se podría realizar contrataciones directas en casos de obras científicas únicas o cuando no hubiese sustitutos convenientes o por razones de seguridad nacional. Claramente ninguno de los casos contemplados en la ley tiene algo que ver con el curro que te estamos mostrando, donde para más irregularidades nunca se hizo público el llamado de contratación directa. En vez de publicarlo en algún diario de gran tirada o en la página web del ministerio, solo se invitó a los proveedores vía mail y a los laboratorios que el ministro quiso. Increíblemente, este es un mail enviado. Esta invitación informal fue enviada a distintas personas de dos laboratorios y el mensaje escueto dice: estimados, por medio de la presente, se requiere cotización para la adquisición de difenidramina por 50 miligramos, de acuerdo a la siguiente solicitud del Ministerio de Salud de la Nación. Esa invitación por mail era para comprar productos por 3.654.000 pesos. Ahora te mostramos otros mails de igual composición, con la que se invitó a participar a proveedores del Estado en un negocio de 235 millones de pesos. Para más datos, uno de los laboratorios que participó de esa millonaria venta de productos es Dr. Lazar y compañía. Curiosamente, la misma empresa que realizó aportes de campaña para Mauricio Macri. ¿Qué vamos a recortar? Esa es la discusión que comienza en el 2017. Ahí está fijando posición el presidente Mauricio Macri. Está diciendo qué vamos a recortar, o sea, qué vamos a gastar de menos para que a vos no te toque el medicamento que realmente te toca. ¿Por qué no empezamos por recortar la corrupción, Mauricio? Si eso es lo que prometieron. Si recortamos la corrupción, van a sobrar, por ejemplo, en tan solo una compra, 170 millones de pesos, ¿no? El curro de la contratación directa consiste en un sobreprecio, que es plata que se roban. A ver, no es que directamente tienen ganas de gastar plata. Cuando te decimos que pagan muchísimo más, es porque a eso después se lo roban. El político se lo roba y le deja una comisión al empresario. Por eso se hacen estas contrataciones con sobreprecio, para robarle plata al Estado. Bueno, vamos a la planilla que hemos realizado. Mira, por ejemplo, compraron este producto. Cantidad de ese producto, 6.300.000 productos, pastillas. El precio real es 29 centavos. ¿Sí? Es el precio real para minorista. El precio que pagó el Estado, 58. O sea, pagó un sobreprecio por pastilla de 30 centavos. El monto del curro en tan solo ese producto se chorearon 1.800.000 pesos. En amiodarona, por ejemplo, compraron 570.000, el precio real es 1.25, el precio que pagó el Estado 1.88, el sobreprecio son 63 centavos, ahí se chorearon 350.000 pesos. En este otro medicamento se chorearon 2.247.000 pesos. En este otro medicamento, 529.000 pesos. En paracetamol, 2 millones de pesos. Y en ranitidina, 2.281.000 pesos. Vamos al próximo paño. En enalapril se chorearon 17 millones de pesos. Por ejemplo, estábamos en el anterior, Jorge, estábamos en el anterior, ahí está. En Arapril se chorearon 17.600.000 pesos. En dexametasona se chorearon 4 millones de pesos. En este otro 1.400.000. En este otro 3 millones. Así, hay 9 millones de pesos en ibuprofeno. Se chorearon 9 millones de pesos en ibuprofeno. Vamos al próximo paño. El próximo paño, esto lo debería hacer la justicia, con toda la documentación que nosotros le demos, debe ir la justicia, debe ir el fiscal a cualquier droguería y pregunta precios directamente minoristas, son precios minoristas comparados con el mayorista. Ahí se chorearon, por ejemplo, en penicilina 3.400.000 pesos, en amoxicilina 5 millones de pesos y así sigue la lista. Esto verdaderamente da asco, porque pasa lo mismo que pasó con Michetti hace un rato. Decían que se acababan supuestamente los robos en el Estado, que no había más corrupción, que no había más choriplaneros, y hacen cosas muy graves, porque estas son pruebas. Nosotros no estamos hablando, nosotros no estamos diciendo que no nos gusta que los pibes se queden sin medicamentos. No, porque hay gente que dice que sí, que tiene que ser así, que no quiere bancar que todos los pibes vivan. Bueno, está bien, es un sistema capitalista, estamos viviendo en ese sistema, estamos todos en ese mismo sistema, hasta ahí todo bien. Uno puede coincidir o no ideológicamente. Con estas cosas, con estos choreos, no puede coincidir absolutamente nadie. Y por eso Cambiemos siempre lleva el eje o la discusión a la corrupción, porque tiene los medios para poder plantear ese eje, porque nadie les dice estas cosas y porque la justicia tampoco actúa en tiempo real. Cuando se vaya a Cambiemos, vas a ver que todos estos tipos van a terminar presos, porque estas son pruebas. No estamos diciendo cosas tiradas de los pelos y las vamos a llevar a la fiscalía. El tape, dale. Llevan medicamentos
se lleva el 65% del presupuesto y es lo que en teoría más control tiene que tener, porque los procesos de compra son licitaciones internacionales, tienen que estar muy bien controlados. Este es el rol del Estado, que incluye, que trata de darle a la gente en un momento donde hay algún discurso que se baja en reducir los papeles y la responsabilidad del Estado en varias áreas. Sí, de hecho Remedial se está cayendo y se va a caer. Por suerte la provincia va a seguir garantizando todo. Nosotros vamos a continuar. Pero para que las contrataciones directas no sean un negocio político, existe una reglamentación nacional decretada en 2001 y modificada en 2012. El artículo 37 de esa normativa dice claramente que no se puede fraccionar un procedimiento de selección con la finalidad de eludir la aplicación de los montos máximos fijados para cada tipo de contratación. Entonces, se presume que existe desdoblamiento cuando dentro de un lapso de 3 meses contados a partir del primer día de la primera convocatoria, se realice otra o varias convocatorias para adquirir bienes afines a la primera convocatoria. Por último, dice la norma que la afinidad de los renglones se determinará en función de las actividades comerciales de los proveedores que fabrican los distintos grupos de bienes o servicios. Sin embargo, todas las adquisiciones son la prueba inequívoca de que se violó la ley y se eludieron todos los mecanismos institucionales que intentan darle transparencia a las compras del Estado. Este cuadro resume las compras de medicamentos que se realizaron irregularmente y por contratación directa, completando finalmente un monto de 235.761.279 pesos con 50 centavos. Recordemos que ese dinero se gastó convocando a los proveedores por correo electrónico, con no más de 3 invitaciones por contratación, y no se usó la base de proveedores del Departamento de Compras, la que contiene más de 500 contactos. Tampoco fueron convocadas las cámaras ni las asociaciones que nuclean a proveedores, y tampoco se invitaron a las droguerías. Hay un criterio cada vez más restrictivo. No tenemos una estadística, pero por lo que vemos, de unas 1.500 afiliados que en San Pedro retiraban los medicamentos sin cargo, no creo que queden mucho más de 500 y permanentemente están llegando nuevos afiliados a los que se les dice que no. Quisimos hacer en ese tape que te tomaras tu tiempo para ver que tenemos todas las pruebas en nuestras manos. La corrupción es terrible, es tremenda y este es un hecho de ellos, ¿no? 170 millones de pesos en medicamentos en la República Argentina. Acá están los documentos, las pruebas que demuestran ese choreo. El éxito del choreo para que le salga bien, para que le salga bien no se tienen que conocer estas pruebas. Nadie tiene que investigar esto. Por eso, todas las veces que sea necesario, vamos a explicar y vamos a mostrar por qué hicieron los sobreprecios que hicieron. Lo hicieron para robar y vamos a aportar las pruebas a la justicia. Bueno, vamos a cerrar con la carta de Favaloro antes de suicidarse. Escribió una carta y después se pegó un tiro a René Favaloro por el sistema, por esto que estás viendo ahora. Él decía, el PAMI tiene una vieja deuda con nuestra fundación de 1.900.000 pesos. Lo hubiéramos cobrado en 48 horas si hubiéramos aceptado los retornos que nos pedían. Si hubiéramos aceptado las condiciones imperantes por la corrupción del sistema, podríamos tener 100 camas más. Pero la situación actual de la fundación es desesperante. Tenemos millones de pesos a cobrar por tareas realizadas. A mí me ha derrotado esta sociedad corrupta. Estoy cansado de recibir homenajes y elogios. Estoy cansado de luchar y luchar galopando contra el viento. En estos días he mandado cartas desesperadas a gobiernos nacionales, a gobiernos provinciales, sin recibir ni una sola respuesta. No puedo cambiar. No ha sido una decisión fácil, pero sí meditada. No sé si es debilidad o valentía. El cirujano vive con la muerte. Es su compañera inseparable. Con ella me voy de la mano. Al periodismo le pido que tenga un poco de piedad y a mi familia, a mis queridos sobrinos, a mis colaboradores, a mis amigos. Recuerden que llegué a los 77 años. No aflojen. Tienen la obligación de seguir luchando por lo menos hasta alcanzar mi edad, que no es poco. Así peleaba el tipo contra la corrupción que acabas de ver.
Por esto se pega un tiro René Favaloro. No es que nosotros nos creamos con la importancia necesaria de rendirle un homenaje, puesto que él no lo ha pedido, pero simplemente este mensaje debería llegarnos a todos, porque lo que está ocurriendo en el Ministerio de Salud puede dejar de pasar si vos también te mueves. Bueno, señores, hemos llegado al final ya de ADN. En un ratito vas a ver, ya en el final de nuestro programa, las cosas que se podrían haber hecho con los 170 millones de pesos que se robaron y que acabas de ver. En un ratito vas a ver, por ejemplo, 2 hospitales de la provincia de Córdoba. Podés buscar ejemplos donde quieras. En internet, fíjate todas las cosas que se hicieron en Buenos Aires, todos los hospitales que se hicieron en Buenos Aires, y te vas a dar cuenta que lo que se robaron es mucho, verdaderamente es mucho. Cuando veas los ejemplos, lo que vas a ver es que con esa plata se puede construir, se puede generar hasta un hospital, se puede hacer mucho. Por eso es importante que se detecte quién cometió estos delitos y que se investigue y que se use la plata por otra cosa. No hay que banalizar la corrupción. La corrupción no debe servir para hacer más rating. Está claro, no hay que banalizarla, hay que tomarla en serio como la droga, como el narcotráfico. Hay que combatirla, pero en serio, no por marketing. ¿Sabes por qué? Porque si estos 170 millones de pesos no hubieran sido robados, podrían tener, por ejemplo, la gente en la República Argentina, 3 hospitales como los que vas a ver ahora. Nos encontramos el domingo que viene. Muchas gracias. ¿Cuántos hospitales de atención media se pueden hacer con 170 millones de pesos? El Hospital Príncipe de Asturias es un hospital municipal del sur de la ciudad de Córdoba que cubre la atención de más de 265.000 personas de los barrios humildes de la zona. Este hospital costó 60 millones de pesos. Entonces, con los 170 millones de sobreprecios del Ministerio de Salud de la Nación, se podrían haber realizado 3 hospitales como este. Mirá otra obra que se podría hacer con lo que se va en corrupción. El Hospital Pasteur de Villa María es un hospital polivalente de alta complejidad que tiene 23.000 metros cubiertos en sus 3 pisos y cuenta con 114 camas para internación, lo que abarca gran parte de la atención del sudeste cordobés y provincias vecinas. ¿Sabes cuánto costó esta gigantesca obra? El edificio del hospital costó 170 millones de pesos, exactamente lo mismo que pagó de sobreprecios el Ministerio de Salud de la Nación.